Hola gente, vamos a hacer un segundo video sobre reacciones, aniversario en fechas y edades. Argentina, Buenos Aires, Vicente López, detrás de cámara en la edición Calu y el que les habla, Tobias Holk. Bien, habíamos dicho en el primer video que Joseph Hildgard allá en 1953 acuñó el concepto en un artículo que llamó reacciones, aniversario en fechas y edades disparadas por los hijos que, lo voy a decir de otra manera, que tienen la misma edad que tenían los padres cuando hubo situaciones de trauma. Este fue el descubrimiento original de Joseph Hildgard y que después ha tomado la psicogenealogía y le dio un despliegue y le seguimos dando un despliegue importantísimo, sobre todo en el campo de las enfermedades, como vamos a ver en algún otro video. La primera observación de Joseph Hildgard en este artículo de 1953 fue el descubrimiento en torno a una paciente que se llamaba Marie, que es internada y que cuando le hacen la historia clínica descubren que su padre había fallecido de neumonía. Marie tenía en ese momento 6 años. Cuando la hija de Marie, llamada Jenny, cumple 6 años, Marie hace una neumonía, igual que la que tuvo el padre cuando falleció. Es decir, hace una neumonía, la internan por esta neumonía y en este contexto se psicotiza. Para decirlo en otros términos, habla con Dios, canta, grita y le aplican electroshock muy de esa época. En ese contexto, Joseph Hildgard la toma en terapia. Marie le cuenta a la terapeuta que ella había visto a su hija Jenny reaccionando con conductas del mismo tipo como lo hacía ella cuando era niña y cuando ocurrió la internación de su padre. Y se ve a ella misma teniendo conductas como tuvo su madre en el mismo contexto de internación. Estas conductas tienen un nombre, las llamamos hoy día, ya lo vamos a desplegar, incorporación retentiva, tanto de ella, de Marie, como de Jenny. Todo esto ocurre mientras se va enfermando de neumonía, que es la misma enfermedad que tuvo su padre y que lo llevó a la muerte. Se observa que al revivir en acting, en una acción inconsciente, el trauma de muerte de madre o padre a temprana edad puede conducir a estados psicóticos. La psicosis infantil encapsulada brota disparada por edades y por fechas que remiten al trauma de desamparo y de correlativas alucinaciones compensatorias ocurridas después de la muerte de uno de los padres en un contexto vivido como abandónico. En la carta 52, Freud, siempre Freud, ¿no es cierto?, anticipando con esa visión genial, nos dice algo así como que nuestro mecanismo psíquico está generado por estratificaciones sucesivas y que de tiempo en tiempo el material que preexiste en una capa más baja experimenta un reordenamiento según nuevos nexos y lo llama una retranscripción, Umschrift en alemán. El trauma inasimilable para el infante insiste desde el inconsciente para ser incluido en el yo. Esta insistencia es genealógica, en espera de un contexto adecuado donde pueda emerger y ser atendido. Hildgard nos dice que cuando a esta paciente, Marie, le mostramos que estaba repitiendo algo que no pudo encarar de niña, con este señalamiento empezó a haber avances terapéuticos notables y evidentes. Es decir, cuando se revive la escena traumática de enfermedad, de muerte y duelo, facilita un resentir en estado adulto las emociones congeladas y se resignifica el duelo ocurrido. Segunda observación de Joseph Hildgard
en este artículo de 1953. Está descrito. Se trata esta vez de James. El padre de James muere a los 34 años de gripe, aquejado por fuertes dolores de cabeza. James tiene 4 años en ese entonces. El padre 34 y él tiene 4 años. Cuando el hijo de James cumple 4 años y James tiene la misma edad del padre, 34, empieza a tener fuertes dolores de cabeza intolerables y lo tienen que hospitalizar. Es decir, se repite la edad del hijo de James, 4 años, y la edad de James, 34, como la de su padre. Además hubo otro tipo de cambios. Cuando el hijo cumple 4 años, en una suerte de acting, de acción inconsciente, James cambia de trabajo y va a trabajar a la compañía donde trabajaba su padre cuando murió. Cuando en terapia le fueron presentadas estas conexiones aniversarias, empezó un camino de mejora. James decía, mi padre tenía un hijo y una hija y yo tengo un hijo y una hija. En alguna parte tengo el sentimiento de que mi padre era yo y que yo era mi padre. Para Hildgard, el aspecto de la incorporación a través de la identificación con el padre muerto es recontraevidente. James, al hablar de sus dolores de estómago, decía que se sentía hinchado, como si hubiera algo en su interior, como un cadáver. De nuevo, el fenómeno de la incorporación, que años más tarde es desarrollado por Nicolás Abraham y Marie Toroque en la Clínica del Fantasma. Antes de que el síndrome de aniversario fuera descubierto y le hubieran puesto nombre como reacción aniversario, estos 2 casos hubieran sido inexplicables. Una tercera observación, que ya es en una investigación posterior al artículo del 53, nos muestra y nos habla de una mujer llamada Marta que tenía 13 años cuando su madre falleció y que cada vez que alguna de sus hijas alcanzaba esa edad, los 13 años, Marta hacía episodios depresivos y psicóticos. George Hildgard lo llamó doble aniversario o aniversario sucesivo. Cuando ella era madre y no hija, el traumatismo encapsulado desde la infancia se reactivó. De nuevo se observa, por un lado, la conexión entre duelos de padres a temprana edad y estados psicóticos, y por otra parte, la reactivación del trauma a la misma edad de los hijos. La muerte de un progenitor hace difícil el funcionamiento del hogar. Esto es algo muy obvio. Y los niños muchísimas veces se ven expuestos a situaciones de extremo desvalimiento. Es una de las situaciones traumáticas más bravas. Este traumatismo infantil puede mantenerse fijado en el inconsciente. El trauma de la muerte, ocurrida durante la infancia o primera adolescencia de un padre, queda entonces, decimos, reprimida en el inconsciente. Nuestra perspicaz y aguda investigadora Josephine Hildgard concluye que cuando se reactivan traumatismos precoces, encapsulados de la infancia, puede conducir a graves enfermedades mentales. Estos descubrimientos originales de Josephine Hildgard pueden inscribirse en el campo de terapia de duelos difíciles y sobre todo al capítulo de muertes tempranas de progenitores o bien de orfandad temprana de sus hijos. También son un aporte impresionante a la psicogénesis de la psicosis y de síntomas y enfermedades. En este último caso, un capítulo de la psicosomática. Cuarta observación. Más adelante, más cerca de 1957, Josephine Hildgard hace una investigación con un pequeño equipo en 2 hospitales californianos donde examina la historia clínica de 2.402 internados. Características de estos internados: tenían que ser casados y tenían que tener hijos. Los demás, los solteros, los que no tenían hijos, lo descarta.
Una de las variables del análisis consistió en averiguar y contabilizar muerte de uno de los padres a temprana edad de los hijos. Es decir, de los 2402, ella separa los padres cuyos padres habían muerto cuando ellos eran muy chicos, ¿sí? Entre 2 y 16 años. Otra de las variables fue que en el momento de la internación, la edad de los hijos, si coincidía o no con la edad de ellos cuando había ocurrido el hecho traumático. Y la otra variable fue la edad de internación relacionada con la edad de fallecimiento del progenitor. Por ejemplo, me internaron a los 34 años, la edad que tenía mi madre al morir. Como resultado, se concluye que el síndrome de aniversario aparece con tasas estadísticamente significativas para mujeres con hijos que hacen episodios psicóticos y que las internan, y para varones alcohólicos con hijos que también, digamos, los internan por efecto de la adicción. Psicosis y alcoholismo ligado a muerte temprana de padres y a vivencia de desamparo y abandono de sus hijos. Para Hildgard, los hombres tienen más posibilidades. Estamos en el contexto de 1960 y lo podemos trasladar a hoy día, si bien este contexto ha cambiado, pero en los sectores más humildes todavía estas variables tienen peso. En ese contexto donde Hildgard hace la investigación, los hombres tenían mayor posibilidad de elección y flexibilización de roles que las mujeres. Esta es la diferencia que hace que los hombres tengan reacciones, entre comillas, alcohólicas y por extensión a sustancias varias, y las mujeres hayan tenido reacciones psicóticas. ¿Ok? Bueno, gente, segundo video, vamos por el tercero, nos tomamos un descansito y hasta el tercer video.